Vamos a escuchar su intervención. Buenos días, señor presidente de la Asamblea, compañeros asambleístas. El presente informe que ha sido remitido al Pleno de la Asamblea tiene como antecedente el proyecto de reforma a la Ley del Anciano presentada por la compañera ingeniera Soledad Buendía, en la cual consideramos y consideré de que efectivamente la intención era sobre todo reformar a la Ley del Anciano, razón por la cual, una vez que el Consejo de la Administración Legislatura, con fecha 19 de julio del 2018, la doctora María Belén Rocha, en ese entonces secretaria general de la Asamblea Nacional, notificó y puso en conocimiento sobre la calificación a la Comisión de Derechos Colectivos el presente proyecto de ley reformatoria a la Ley del Anciano. En consecuencia, la Comisión de Derechos Colectivos, al tomar conocimiento de este proyecto de reforma presentada por la compañera ingeniera Soledad Buendía, luego del análisis en la comisión de todos los compañeros miembros de la comisión, se ha hecho un análisis dentro de la comisión y consecuentemente, vuelvo y repito que la intención de manera positiva trató de reformar la Ley del Anciano, pero consideramos, señor presidente y miembros de la Asamblea, de que la propuesta de la compañera ingeniera ya debatió, se conoció y se aprobó la Ley Orgánica del Adulto Mayor, la misma que la compañera Soledad Buendía había propuesto. Dichas reformas propuestas por la compañera Soledad Buendía ya se encuentra en este momento en la Ley Orgánica del Adulto Mayor. Efectivamente, en el artículo 27 establece claramente que las personas adultas mayores que carezcan de recursos económicos para la subsistencia o cuando su condición físico mental no les permita subsistir por sí mismas, tendrán el derecho a una pensión alimenticia por parte de sus familiares que les permita satisfacer sus necesidades básicas y tener una vida en condición de dignidad. Por lo cual, señor presidente, ya se encuentra recogido por este Pleno de la Asamblea que conoció, debatió y aprobó la Ley Orgánica del Adulto Mayor, se encuentra efectivamente ya estos derechos que se pretendió reformar la Ley del Anciano. También había manifestado en la propuesta que se podría acudir ante el juez de lo civil para la prohibición de salida del país y medidas cautelares para las personas que estaban obligadas en caso de incumplimiento, razón por la cual también se encuentra recogido en el artículo 28, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Adulto Mayor, razón por la cual, señor presidente, ya hemos dicho que esta Ley del Anciano, que ha transcurrido 27 años aproximadamente desde la presentación del proyecto en ese entonces por el ilustre diputado, el doctor Efraín Cosíos, de la Izquierda Democrática, la misma que fue promulgado por el doctor Rodrigo Borjas en aquella época como presidente constitucional de la República, ha transcurrido 27 años, la cual esta Asamblea, con justo, con sentido de solidaridad, con sentido de social hacia las personas más vulnerables de atención prioritaria, ya hemos respondido, señor presidente. Por lo cual, al estar ya reconocido en una ley orgánica, consecuentemente, bajo los principios de progresividad reconocidos en el artículo 10, 11, numeral 9, en la cual claramente nuestra Constitución manifiesta que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través
de la jurisprudencia de la política pública. Toda acción o omisión que pretenda restringir, menoscabar los derechos será inconstitucional. Por eso la Convención Americana de los Derechos Humanos, de igual manera, ha reconocido a este principio de la progresividad, en la cual ha tratado de que el Estado, en forma gradual y constante, siempre tendrá que adecuar las leyes, las normas, con el sentido de universalidad. Esto es el principio de progresividad, por lo cual todas las autoridades, las funciones del Estado, tenemos que tratar en lo máximo de legislar en el ámbito de la progresividad y más aún sin menoscabar los derechos ya reconocidos. Por estos hechos, señor presidente, escuchamos al asambleísta Jaime Olivo. A fin de precautelar la seguridad jurídica en la cual nos llama, de que la seguridad, el principio de seguridad jurídica en la cual nos dice que es el respeto a la Constitución, a las normas emitidas por autoridad competente, no podríamos en este sentido reformar una ley que ya está derogada, porque entraríamos en una contradicción con la ley orgánica del adulto mayor que ya está en vigencia, razón por la cual se ha mencionado que por ese principio de progresividad y a fin de precautelar, evitar las contradicciones en menoscabar los derechos reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales, no sería dable ya tramitar y conocer este proyecto de ley que fue en su momento, vuelvo y ratifico, que tuvo toda la intención positiva de reformar la ley del anciano. Bajo estas consideraciones, señor presidente, la comisión de aquella instancia, todos los miembros habíamos analizado a fin de resguardar sobre todo los derechos humanos, los derechos garantizados de las personas de atención prioritaria, como son las personas de la tercera edad. La ley orgánica del adulto mayor ya en este momento no tiene sentido de conocer este proyecto de ley. Pongo en consideración del Pleno de la Asamblea, sin más consideraciones, de hacer hincapié, compañeros asambleístas y señor presidente, hemos decidido como comisión y en este caso archivar el proyecto de reforma presentada por la compañera Soledad Buendía. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, termino con esto, nos insta a los estados en la que nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, los estados deben prevenir y, sobre todo, reparar en caso de restricción, de menoscabo de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Pongo en consideración del Pleno de la Asamblea para el archivo de este proyecto. Gracias. De escuchar al ponente del informe, el asambleísta